tiempo. Muy bien, un saludo como siempre muy especial a cada uno de ustedes que nos siguen a través de estos medios, en particular por este tiempo del Facebook. Vamos en vivo para este tiempo, así que a todos ustedes gracias. Nuestra más sincera gratitud a cada equipo de oración también, hermanos, de verdad que siempre será necesario para nosotros el que ustedes estén orando y siempre es muy útil, hermano, muy útil. Así que a todos ustedes muchas gracias, nuestro sentimiento de aprecio y de gratitud por estar orando, por estar atentos de nosotros también. Muchas gracias, amados hermanos. A los que se conectan de diferentes ciudades, gracias, hermanos, que lo hacen generosamente, ¿no? Y con una especial atención, gracias. Muchas gracias, estamos agradecidos, la verdad. Damos gracias a nuestro Rey, esperando ciertamente, ¿no? Más temprano que cualquier otro día, que nos podamos congregar, ¿no? Seguimos a la expectativa, hemos recibido sus anotaciones, sus queridas y por demás, debo destacar, de verdad, muy respetuosas observaciones, la verdad. Y nada podrá ser de más grande valor para un siervo, para un ministro, para un pastor, el que se puedan dirigir respetuosamente. Por eso, si algo he de destacar en este tiempo, bendito tiempo, es su bendita actitud de respeto. Muchas gracias por hacernos saber sus inquietudes respetuosas, amables, pero sobre todo bíblicamente, ¿no? Donde nos solicitan pastor, y es el tiempo, necesitamos congregarnos, y lo hacen de una manera muy respetuosa, también otros de una manera muy participativa, ¿no? Contamos en su momento con un equipo interdisciplinario que está muy atento a las respuestas que se den con respecto a la norma de higienización y de desinfección, lo mismo que al decreto de bioseguridad, ¿no? No solamente han estado inquietos preguntando, sino también otros han sido muy participativos en el desarrollo de hacer la presentación como se merece para que se nos apruebe ciertamente la apertura. Muy bien, a todos ustedes una vez más, gracias. Seguimos en nuestras enseñanzas expositivas y consecutivas, ¿no? De la bendita palabra del Señor, ¿no? Estamos en la carta de Santiago. Algunos, yo creo que en estos días utilizaba voy a ir más rápido, y alguien muy gentil también, respetuosamente dijo, pastor, yo no tengo afán. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor por esa persona que dijo, pastor, la verdad no tengo afán. Mi único afán santo en medio de todo es aprender. Así que, pastor, no tengo afán. Bueno, muy bien. Esto para decirles que, pues, ciertamente cada enseñanza expositiva está compuesta a lo máximo de 4 versículos, 5 versículos, ¿no? Y pues qué bendición que el Señor haya provisto este tiempo. Así que a todos los de otras ciudades, una vez más, nuestra gratitud. Esperamos que todos cuenten con una muy apreciable salud. Esperamos que también estén llevando a cabo sus medidas de protección, ¿no? Que es muy importante. No de temor, pero sí de protección. Amén. Es importante. Pero no de temor. No se dejen atemorizar, ¿no? Pero sí de medidas de protección. Muy bien. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te damos a ti toda la honra por este bendito tiempo. Te pedimos, buen Santo, que sea tu Espíritu Santo el que nos asista para que la palabra que sea expuesta, Señor, se haga con pureza, con limpieza, desde el corazón de este falible, de este limitado predicador. Por favor, desde el corazón. En el nombre de tu Hijo amado Yahshua te lo pido, amado Rey Santo. Que no haya en este momento ninguna otra motivación que sea la limpieza y la pureza para exponer tu palabra. Prepara cada corazón, Señor. Y por favor, bendito Rey Santo, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres decirnos, también por medio de tu Espíritu, por tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos,
veníamos compartiendo desde el día de ayer, bueno, digo ya varios días, Santiago, pero ayer yo decía en mi introducción, como será la de hoy también, que definitivamente Santiago lo que nos muestra es que como creyentes estamos siendo probados en todo tiempo, ¿no? En todo tiempo, bajo toda circunstancia, bajo toda situación. Probados como siervos, ya lo vimos, probados, permítame la redundancia, con pruebas, ¿no? Probada nuestra fe, probados frente a la tentación, probados frente a la relación que tenemos con la palabra, probados frente a la relación que tenemos hacia los demás, ¿no? Y esto lo mencionábamos, que debiera de ser sin acepción de personas, ¿sí? Que no debemos hacer acepción de personas, y probados frente también a cómo nos relacionamos en la iglesia, ¿no? Probados también en nuestra manera de hablar, ¿no? Y para ello, pues Santiago destina aparte el capítulo 3, probados en nuestra sabiduría, y Santiago utiliza también la otra parte del capítulo 3 de cómo seremos probados en nuestra sabiduría. Y veíamos que hay una sabiduría falsa, una sabiduría genuina, así como hay la fe falsa, la fe genuina, ¿no? Así como hay también ciertamente una relación falsa y una relación genuina, así como está el hipócrita, también está el sincero, así como está el negligente, también está el diligente, así como está el honrado, está el que no lo es, y en fin, todo el tiempo Santiago está exponiendo las dos partes, ¿no? Así como está el amor fingido, también está el no fingido, ¿no? Y bueno, al igual que así como están las buenas expresiones, están las malas y las pésimas expresiones. Así como existe el murmurador, está el no murmurador. Así como existe el chismoso, la chismosa, está el que no lo es. Y bien, pues en esta oportunidad del capítulo 4, del versículo 1 al 6, pues también veremos dos tipos de personas dentro de la iglesia, ¿no? Dos tipos de personas que de alguna manera se encuentran en la iglesia, y Santiago se refiere, está tocando como si fuese el tema general, pero aún siendo como un tema general, hay algunos aspectos que también tocan a la iglesia, ¿sí? Así que vamos a estar leyendo Santiago 4 del 1 al 6. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras. Ese oh es un sentimiento, ¿no? Es algo que viene como muy de adentro, como de pesar, pero no por Santiago, sino por aquellos que actúan de esa manera. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? El espíritu, y aquí espíritu está con mayúscula, realmente del griego original está con minúscula. Y tenemos que aprender ciertamente a discernir, ¿no? Y esto también a través del estudio etimológico de las palabras. ¿Qué quiere decirnos Santiago? Porque aquí el espíritu está con mayúscula. Si está con mayúscula tendría un significado, ¿no? Dentro del contexto de Santiago. Pero si está con minúscula también tendría un significado diferente dentro del contexto de lo que se está estudiando de Santiago. Hay que ser cuidadosos, vamos a verlo más adelante. El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, porque Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? Así que dice la palabra que cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye, ¿no? Dice ahí, en enemigo de Dios. Y vino a mi mente ciertamente un autor, ¿no? Un autor, se los voy a mencionar ahorita el autor y el título. Algunos preguntan, pastor, usted dice autores y habla de autores, pero nunca nos da los títulos. Y yo le respondí, pues que usted nunca compra un libro, ¿no? Y ese es el grave problema de muchos, ¿no? Se los decía también en su momento, ponen muchas frasecitas de hombres de Dios que claro, son muy válidas, porque son grandes hombres de Dios. A la verdad son grandes hombres de Dios, ¿no? Pero ponen frasecitas, pero no tienen ni un solo libro.
¿no? Ponen frasecitas, ¿no? De algunos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que dice, un ejemplo, el amor de Dios y su gracia cobija a cada uno de los creyentes porque en eso consiste el amor de Dios para con sus hijos. Y eso suena muy bien y lo ponen ahí, ¿no? Y entonces, ¿dónde está el amor? Preguntan algunos. Sí, pero como no conocen ciertamente la teología de este gran hombre que escribe de esa manera, se olvidan también que es un hombre bastante riguroso con respecto a la disciplina, al buen manejo, a la organización y al orden, no solamente de cada uno de los diáconos, no solamente de cada uno de los pastores, no solamente de cada uno de los ancianos, sino de nuestra vida también familiar y particular, ¿no? Entonces algunos se acostumbraron a frasecitas bonitas. Yo les recomiendo siempre que usted vea una frase de uno de mis autores, por favor indague quién es él, indague su teología y a la verdad va a aprender mucho y le aseguro que se le van a quitar las ganas de alguna forma de estar colocando, ¿no? Frasecitas bonitas donde las adornan con unicornios, las adornan con maripositas y cosas de estas. Les aseguro que pierden la gana y el deseo por eso y más bien se entusiasman más por estudiar. Entonces, hablando de mis autores, me encontré con este autor, ¿no? Es un autor muy, muy especial, muy particular. Y dice este hombre, voy a leérselo rápidamente, a ver si que nos dé el tiempo, dice lo siguiente. Cuando el mundo enfrenta en nosotros, bueno, aquí la traducción del inglés es cuando el mundo nota en nosotros, ¿no? Cuando nosotros le reflejamos al mundo, ¿sí? Aquí se enfrenta en nosotros, pero ya cuando voy a la otra traducción dice, cuando el mundo nota en nosotros honestidad y decencia natural humana, lo aprecia y está dispuesto a rendirnos el respeto que merece y darnos su confianza. Pero cuando el mundo nota en nosotros aquello que no es de nosotros mismos, es decir, la naturaleza divina de la cual hemos sido hechos participantes, se despierta su hostilidad al instante. Reflejemos al mundo los frutos del cristianismo y aplaudirá. O sea, hagamos notar al mundo los frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Amor, benignidad, paz, templanza, bondad, ¿no? Fe. Bueno, demostrémosles al mundo eso, demostrémosle al mundo eso, esos frutos del cristianismo, ¿no? Que también incluyen ciertos valores, ¿no? Culturalmente hablando. Mostrémosles el cristianismo, ahí nos aplaudirá, pero mostrémosles el cristianismo centrado en la cruz y se opondrá tenazmente. Pues por más que evolucione el mundo, no podrá producir ni un solo creyente. Puede imitar la honestidad, el mundo puede imitar la cortesía, el mundo puede imitar la caridad cristiana, sí, dice este autor, pero jamás puede aspirar a producir un solo verdadero y auténtico creyente. La así llamada civilización granjea el reconocimiento y el respeto del mundo. El mundo puede tolerar eso, aún puede asimilar y utilizarlo, pero odia la vida cristiana. La vida de Cristo en el creyente, la vida del creyente en cruz, la odia. Y donde quiera que se encuentre con uno de estos, se opondrá a ellos hasta la muerte. Hay una cosa, sin embargo, que está eternalmente separada del mundo y nunca podrá entremezclarse con él. Y esto es la vida de Cristo en el creyente y su cruz. Bien, nombre de este tremendo hombre que nació en la China, llegó a ser muy reconocido por su ministerio evangelístico en el siglo XIX, se llama Watchman Nee. Y este autor y este libro lo recomiendo. Entre otras, no recibo comisión, no me dan dinero. Ay, pastor, se va a enriquecer, quiere cambiar el carro. No, hermano, no. Es una recomendación sentidamente sencilla, hermanos. Oh, rey, uy, pastor, ¿por qué nos habla así? Por lo que les voy a enseñar. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros?
Lo que está diciendo Santiago, entre otras, es que desde los primeros tiempos, ¿no? La iglesia sufría ciertas dificultades en cuanto a relación entre hermanos se refería. Y aunque la iglesia debiera de ser ciertamente una comunidad de hermanos donde siempre deba de primar la armonía y esté rodeada de afecto fraternal, pareciera ser que no es así. Y desde el comienzo de la historia de la iglesia se demuestra que ya desde ese mismo momento se producían contiendas y dificultades entre creyentes. ¿Cómo se dice? Y la evidencia se refleja en este texto, ¿no? En esta parte de este texto, ¿no? Donde se habla de conflictos provocados por codicias, por envidias, por rencores, por resquemores, por falta de perdón, porque todo esto se encuentra en el corazón, ¿no? Entonces, mi amado hermano, vemos que todo esto, mi amado hermano, no solamente afecta la vida del que dice ser creyente, o de algunos que dicen también, pero que no lo son, porque es que al lado del trigo crece la cizaña. Eso no solamente afecta a la iglesia, sino que afecta a sí mismo, ¿no? Entonces hay varios aspectos que se afectan, ¿no? Cuando ciertamente no se ve en esa armoniosidad en lo personal, espiritual. Amén. En lo personal, en lo espiritual. Así que, mi amado hermano, yo le hago un llamado noble a que esté siguiendo la enseñanza y ojalá esté mirando su Biblia y esté tomando apunte. La verdad esencial de lo que nos muestra este pasaje en Santiago es que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, ¿no? Y no hay otro centro de atención en este pasaje que no sea ese. Entonces, cuando uno nota una vida espiritual sana dentro de la iglesia, se nota ciertamente por lo armonioso, ¿sí? Por el afecto fraternal, pero también se nota al momento de que se presenta el conflicto, se presenta las diferencias, se resuelven madura, espiritual y bíblicamente. Eso es la diferencia entre una verdadera y genuina vida espiritual dentro de la iglesia, dentro de una vida cristiana fiel, ¿no? Que aparte de eso, esa vida cristiana espiritual, fiel, genuina, se refleja ciertamente en que estamos separados del mundo y apartados para Dios. Separados del mundo y todas sus incontables contaminaciones, ¿no? Y todo esto que es tóxico, porque lo único que viene del mundo es tóxico, ¿no? Y lo vimos, ¿no? Cuando dice la palabra que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después dice es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, lo veíamos el día de ayer. Entonces, mi amado hermano, la amistad habitual, ¿no? Con el mundo tiene como fundamento la sabiduría humana. Tiene como fundamento, o sea, el que haya una relación con el mundo tiene tiene un fundamento y es la sabiduría humana. Sí, dicho esto, teniendo esa sabiduría humana, entonces esa amistad con el mundo está asociada también a la cultura, a la parte social, a como también algunos fueron formados o fuimos formados. Latinamente, nuestra cultura realmente, en cuanto a si lo vamos a transcribir a vida espiritual, se hace muy, muy compleja llevar una vida espiritual verdaderamente bíblica con una cultura latina. Y bueno, digo una cultura latina porque un ejemplo, dice, y dejarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y te unirás a tu mujer y serán una sola carne. Eso no le cabe a nadie en la cabeza. Lo primero que un papá boyacense, huilense, no sé, de todas las regiones, ¿no? De colombiano, vamos a hablar de colombiano. Lo primero que anhela es tener unos buenos ahorros mientras sus hijos crecen, hacer una casa de 4 pisos y 8 apartamentos para sus 4 hijos y los nietos que están por venir. Y la Biblia no enseña eso. Entonces todo resulta viviendo. Yo viví, me da risa porque me acordé de un municipio. Nosotros vivimos a las afueras de la ciudad
Y hay lugares, hermanos, que son increíbles. Son unos pasadizos larguísimos, larguísimos, ¿no? Y por este lado es una pared, por este lado es una pared. Y hay una puerta diferente, ¿no? Y cuando salen las personas, salen como curís, salen como conejitos, ¿no? De sus enramadas. Y uno pregunta, oye, ¿y tú quién eres? Yo soy el hijo de don. Vamos a cambiarle ligeramente el nombre. Pongámosle así, un nombre así que se me ocurre, un apellido. Sastoque, por decir algo. Yo soy Sastoque. Ah, bueno, ¿y usted quién es? Yo soy ¿cómo se diría? El bisnieto del Sastoque, y después sale el nieto, y después sale el hijo, y después sale el papá, y después sale el abuelo, y el bisabuelo es el de allá atrás, el del fondo, el del portón más grande. Entonces, digamos que somos dados a eso, ¿no, hermano? Y claro, como ese es un arraigo en la mente y en el corazón, pues cuando uno llega a la iglesia y le abren la escritura y dice, y dejarás a tu padre y a tu madre, pues la persona entra en shock, hermano, ¿no? Y dice, pero ¿cómo así está diciendo que el mundo? El mundo muchas veces, hermano, lo vemos representados en algunos familiares. Ahora que estamos a puertas del mes de diciembre, mes y animación, ¿no? En donde lo cultural también prima, ¿no? Vimos lo social, lo cultural también prima. Entonces abandonar esas costumbres, ¿no? Costumbres y hábitos de estructura social, mental, ¿no? Que pues no digo que en algunos casos sea malo, tal vez reunirse, no sé, o llamar a la familia, no. Pero cuando es ese arraigo, entonces entra una dualidad, una dicotomía, una lucha, ¿no? Y por eso es que muchos prefieren abandonar la iglesia, abandonar el cristianismo, ¿no? Porque mantienen como una forma muy continua y habitual con el mundo. Eso en cuanto a lo social y cultural, y ni qué decir con la concupiscencia. Algunos prefieren, ¿no? Decir, no, mire, pues la verdad no voy a seguir o sea, voy a seguir en crecer en santidad, en crecer en estar apartado para Dios, ¿no? No me queda tiempo, y lo que no sabe es que le está abriendo una puerta a su concupiscencia. Por ahí si es de inmoralidad sexual o de pornografía, pues hermano, eso es sabiduría humana, y tenga la certeza que lo que va a hacer es tener un contacto muy cercano con el mundo. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea, cuando se ama al mundo, ¿no? Se es enemigo de Dios. Y eso crea un conflicto en la iglesia. Pero pastor, ¿cómo puede decir que hay creyentes que amen el mundo? Es que no son creyentes. Vuelvo y le repito, al lado del trigo crece la cizaña. Y dice guerras. Ahora, cuando dice guerras, son polémicas, ¿no? Aquí viene del griego polemos, que significa polémicas, ¿no? O sea, está relacionado aquí el polemos con disputas, con enfrentamientos frecuentes, ¿no? Con alguna serie de debates, ¿no? Y que no son debates o encuentros así de pleito por un tema teológico, bíblico, no, de mundo, de carne, ¿no? De lo que a mí me parece, de lo que yo creo, de lo que yo puedo llegar a ser, de lo que yo más bien en lo que yo he sido enseñado, ¿no? Recuerden que eso es una sabiduría de que no viene de lo alto. Entonces, cuando dice entre vosotros, se está refiriendo sí también a la iglesia, ¿no? Aquí de algunos que dicen ser, pero que no son. Un autor, ¿no? También lo describió en su momento de una manera bien especial. Y dice a este autor que le preguntaron lo siguiente: oiga, pastor, ¿usted cree que en la iglesia pueden haber guerras, pleitos entre los líderes, los hermanos de la iglesia y los miembros de la iglesia? Y respondió este pastor fehacientemente, dijo, sí, yo lo creo. Pero no puede ser, pastor, ¿por qué dice esto? Porque siempre en la iglesia hay una parte que son salvos y la otra parte que no lo son. Por eso el apóstol Pablo fue muy claro. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Nosotros hemos sido llamados como creyentes
verdaderos creyentes, a ser instrumento de bendición, ¿no? Y no a estar uniéndonos con los incrédulos, ¿no? Ni mucho menos a amar las cosas que aman los incrédulos. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Entonces resulta difícil hacer por un momento esa separación, ¿no? Al interior del corazón de muchos, pero también resulta muy difícil hacer esa separación al interior de la iglesia. ¿Cuál separación, pastor? La del trigo y la de la cizaña. ¿Por qué? Porque esa separación solo la puede hacer Yahshua. Yo no la puedo hacer. Yo no puedo hacerla. Alguien diga, pero usted tiene que tener el discernimiento para saber quién es cizaña. No, hermano, yo puedo tener el discernimiento bíblicamente entendido de cómo guiar la iglesia, orientar la iglesia, animar a los hermanos, exhortar, disciplinar de ser el caso. Pero a mí no me corresponde separar los unos de los otros. Yo simplemente enseño y cada uno va creciendo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero Dios, nuestro amado Yahshua, en su momento, sí hará esa separación, ¿no? Entre el trigo y la cizaña, entre los cabros y los corderos. Va a llegar aquel día, ¿no? Por ahora, hermano, como diría, pastor, soporte y trasegue, porque su ciudadanía no es de acá. Entonces, ¿yo qué hago? Amén, Señor. Amén. Entonces, mi amado hermano, el conflicto siempre fue, de alguna manera, algo muy frecuente, ¿no? En la iglesia. Recuerden ustedes la disputa que hubo entre Pedro y Pablo en su momento, por Pedro tratar de desarrollar algo como, no quiero decir, pues no sé si es apropiado el término, espero sí, como arrogante al momento de intentar judaizar o volver al rudimento, rudimento antiguo judaizante, ¿no? Así que Pablo siempre nos va a exhortar, la palabra nos va a exhortar, ¿no? ¿Por qué? Porque los hermanos que llegan a la iglesia, algunos, pareciera que van creciendo, pero frecuentemente como que quieren poner sus ojos en algo del mundo que los aleja ciertamente de Dios, de su palabra, de la congregación. Yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún erais capaces. Ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y más adelante Pablo dice, pues me temo que cuando llegue no os halle como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Pablo no era muy anhelado en Corinto. No, Pablo iba a poner orden, disciplina. Pablo de alguna manera iba a exhortar, iba a llamar al carácter, ¿no? Entonces por eso dice, me temo que ustedes no me van a recibir como el que quiere. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Está hablando de la iglesia. Pablo también en su momento aconseja a Tito bajo el cuidado que tenía Tito, ¿no? Y Pablo les dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Pero para eso hay que estar apartado del mundo, hermano, y estar ciertamente en una relación constante, íntima y estrecha con el Señor. De lo contrario, si tienes cierta afinidad con algunas cosas del mundo, habrá un conflicto contigo mismo. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Aquí viene algo que se llama frustración. La primera, codiciáis y no tenéis. Y ardéis de envidia, por frustrado. Y no podéis alcanzar, sigue frustrado. Combatís y lucháis, frustrado. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, frustrado. Y cuando pedís y no recibís, porque no pedís. Y pedís y no recibís, frustrado, no recibís. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces miren cómo el amor al mundo va a traer algo que se llama frustración, ¿no? Y una frustración que es malsana, ¿no? Porque la amistad con el mundo no solamente crea conflictos entre otras personas, sino que también, y al interior de la iglesia, sino que también dentro de la propia persona. Ahora, aquí ya sea la persona mundana o creyente. Si usted abre la puerta, hermano,
Y está hablando ciertamente, aquí sí, a los que no son verdaderos creyentes, ¿no? A esos que dice de pasiones, ¿no? A esos que dicen codicia, a esos que arden de envidia, a esos que desean, ¿no? A esos que están pendientes de gastar en sus propios deleites. Sí, dirigido a mundanos, dijo alguien. Pastor, la carta está dirigida ciertamente al pueblo, a aquellos mundanos. Sí, pero ¿y qué cuando esos mundanos muchas veces los encontramos al interior del cuerpo de Cristo, ¿no? Que ven como con liviandad y como con cierta despreocupación el pecado, que ven como si Dios fuera un aladino, ¿no? Que está dispuesto a soportar cualquier tipo de vejámenes o cualquier tipo de deseos para ser provisto, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, sí, ciertamente cuando Santiago habla así, está hablando de esos términos, suenan a mundanos. Pero ¿y qué de aquellos que se portan así? ¿No? Que a la verdad lo que arman son conflictos y unos conflictos bien extremos, ¿no? Conflictos que vienen incluso arraigados desde dentro de su corazón. Y son conflictos, hermano, que traen de su cultura, de su medio social, de su ambiente. Un conflicto mental, un conflicto social, un conflicto de su ambiente, es siempre tener en su mente las carencias, por ejemplo. Como también es siempre tener en su mente el codiciar, el querer tener mucho, el ambicionar, ¿no? Son las dos cosas. Aquí no nos podemos llamar un modelo de ascetismo, ¿no? Esto es pobreza, 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 ¿no? De pronto creciste así y te puede costar trabajo pensar que puedes vivir mejor, comer mejor, ¿no? Y esto no porque para eso sea el principio de ser cristiano, pero sí el Señor bendice a sus hijos. ¿Y por qué el Señor procura el bien para sus hijos? Porque Él no sabe hacer otra cosa como Padre que hacernos el bien. Pero la pregunta es, mi amado hermano, ¿cuánta relación tienes con el mundo? ¿No? Porque todo esto que vemos, mi amado hermano, toda esta situación horrenda de inmoralidad, todo esto que estamos viendo, hermano, es una cosa de verdad, de muchas veces uno dice, no te lo puedo creer. Pero ¿y qué es lo que ocurre muchas veces al interior de la iglesia también? ¿No? Hermanos aborreciendo, otros diciendo que odian, otros diciendo que no se pueden ver, otros hablando mal, otros por el amor de Dios. Eso es amor al mundo, porque esa es la cultura del mundo. Me la haces, me la pagas. Esa es la cultura del mundo. Yo perdono, pero jamás voy a olvidar y te voy a tener ahí todo el tiempo, están pasando cuenta de cobro. Eso es amar el mundo. El no dar, el no ser generoso al momento de dar, eso es amar el mundo, porque el mundo enseñó que no se da. El mundo enseña es que tú tienes es que recibir. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender, amados hermanos? Eso es lo que enseña el mundo ciertamente, ¿no? Eso es lo que enseña el mundo. Así nos formaron, ¿no? Hoy cuesta en medio de esta sociedad, hermano, donde creen que el gobierno es el que tiene que estar preparado para suplir todas sus necesidades. Incluso se habla de que la educación es un derecho y que el Estado tiene que proveerlo. No, si usted me apura un poco, hermano, la educación sí es un derecho, pero quien tiene que proveer la educación son los padres a sus hijos. Tienen que empezar por ahí. Pero le dejaron la educación a unos modelos, ¿no? De colegios que a la verdad, hermanos, uy, santo, el rey de los ejércitos. Pero desde que todo sea gratis, como dijo alguien, al gratín y sin gastar un peso, que les enseñen lo que quieran. Pero como todo es gratis, les dan zapatos, medias, uniforme, refrigerio. Es más, ahorita me entero que a los que no están estudiando hasta les mandan mercados y bonos de, no sé, unos bonos, ¿no? Porque como no gastan transporte. O sea, eso es más valioso para el mundo. Para nosotros lo más valioso es que los papás se dedicaran a enseñar, a guiar y a orientar a sus hijos.
Hermano, ustedes que tienen sus hijos pequeños, no se alcanzan a imaginar la lucha de una mamá, la lucha de un papá, la lucha de unos padres por unos hijos que no quieren saber nada de Dios o que tal vez están sumidos en lo más horrendo del alcoholismo, en lo más horrendo de la drogadicción, de la inmoralidad, del lesbianismo, del homosexualismo. Hermano, eso le duele a un padre, a una madre, eso es dolorosísimo, dolorosísimo. Ahora, no es para que usted se sienta culpable, mamá o papá, no, para que se sienta condenado, no. Hay que orar, si ya los hijos están grandes, hermanos, a orar. Yo me digo los que están pequeños, hermanos. Y a uno le duele el corazón, ¿no? Porque hay algunos papás que prefieren otras cosas antes de que a sus hijos se les adoctrine en los principios y en las verdades. Pero para poder adoctrinar a sus hijos, sus padres tienen que ser adoctrinados. Pero los padres no quieren pagar ese precio. No, los padres no quieren pagar ese precio. Mucho papá mediocre, analfabeta e ignorante bíblico, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, esto está de horror, ¿no? Hoy la ley del mínimo esfuerzo es lo que se impone, ¿no? Y hay de que no la tengas para que veas la guerra, la contienda, la disensión, la pelea, las quemas. Hermanos, es increíble. Nos están negando un derecho especial que está consagrado en la Constitución de nuestra república, como es el de ejercer el derecho libre a nuestra fe y congregarnos. No lo niegan, pero autorizan todas estas marchas, hermano, que tienen que ver, ¿no?, con la cultura de la sanguijuela. Dame, 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 dame. Si no me das, no me das, no me das, te incendio. Eso es una cultura del mundo, pero pareciera que es una cultura que se ha infiltrado también en la iglesia. No me dan lo que quiero, no me tratan como yo merezco, te incendio la iglesia. Y la incendian, hermano, y utilizan el órgano más resbaloso que se encuentra enjaulado entre unos barrotes llamados dientes, la lengua. La incendian. Así que en estos versículos veremos rápidamente, se me fue el tiempo, las causas de ese conflicto que surge en el interior de una persona, hermano. ¿Cuál es ese origen, no? Ese origen, ¿no? ¿Dónde está ese origen? Lo que estamos viendo. ¿Dónde está el origen de qué, pastor? ¿Dónde está el origen de los pleitos? De las guerras, de los pleitos. ¿Dónde está el origen de todo esto que estamos viendo? ¿Dónde está? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Hermano, muchas veces no se logra medir el hecho de que yo mejor no me comprometo. Digo, Dios, yo no sé si es que juegan con Dios o se burlan de Dios o son tan autosuficientes que creen que pueden manejarlo todo, ¿no? Eso está al interior del corazón de una persona. O sea, dice, es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Las pasiones siempre van a indicar lo siguiente, yo puedo hacerlo a mi manera. Eso es pasiones. Pasiones se traduce como hedonón. Uy, pastor, pero ¿de dónde saca usted eso? Bueno, vamos a ver el griego entonces, ¿no? Un poco de griego. Hedonón. Hedonón. Este término hedonón del griego señala a hedonismo. Señala a hedonista. Hedonismo es o significa un deseo personal incontrolado de satisfacer cada pasión, antojo que promete satisfacción y disfrute para mí yo. Hágame el favor. Por eso es bueno estudiar, hermano. Siempre se les dice estudien, hermano. Alguien viene y dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Por ahí escuché uno de estos apostolillos del cristianillo moderno, contemporáneo, de que anima y como que atiza el fogón de las emociones de aquellos que les encanta que los estén adulando, ¿no?
¿sí? Por ahí lo escuché que decía algo muy diferente. Yo decía, Dios, eso no es lo que dice la palabra. No, hedonón significa, escuche, el deseo personal, incontrolado. Eso significa pasiones. Entonces, examínese, hermana, examínese, hermano, examínese. Si usted está tomando ciertamente por el camino porque a usted le pareció, entonces usted está haciendo de alguna manera, ¿cómo es que dicen ahora? Positivo para hedonismo, no para COVID, para hedonismo, que es peor que ese virus. Hedonismo, si usted tomó por este camino, venía por este, un día dijo, no, yo quiero el mío, yo quiero el mío, soy yo. Ah, eres hedonista. No, pero es que es mi imperfección, mis errores. No, 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 no. Disfrazas, pero eres hedonista en el fondo. O eres hedonista, hermana, en el fondo. ¿No? Estás pensando en ti primero. En el deseo personal incontrolado de satisfacer cada pasión y antojo que promete satisfacción y disfrute sensual. Y disfrute sensual, o sea, y disfrute para sus quicos, para sus sentidos, de su propio yo. O sea que es un deseo incontrolado por hacer lo suyo. Ahora, esto ciertamente apunta, sí, a incrédulos, impíos, que son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ¿no? Ingratos con sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Bueno, lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2, ¿no? Las personas no regeneradas son esclavas de sus propios deseos y esos deseos son tiranos, hermano. Son dictadores, implacables, hermano. Cualquier dictador que usted vea en este tiempo es peor que esas pasiones, porque los someten. Eso con respecto al incrédulo. ¿Qué podremos decir entonces del que dice ser creyente? Que no se rinde y no dice perdón. Que no se rinde y no dice perdónenme. Que no se rinde y no dice, sí, me equivoqué. Sí. Cuando las personas se rinden a sus pasiones carnales y se entregan a los pecados, ¿no?, antes mencionados, ¿no?, todo esto que les mencioné ahora, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, bueno, en fin, son personas que uno dice son esclavos completamente de la corrupción. O sea, corrupción lo expliqué en su momento, ¿no? Y estos son conducidos por sus propios deseos. ¿Y qué del creyente, hermano? Del que dice ser creyente. Entonces, dice la palabra que vuelven la espalda a Dios. ¿Qué significa volver la espalda a Dios? Que detienen con injusticia la verdad. Primero están ellos. No me importa si la palabra sigue corriendo o no sigue corriendo. Primero yo, el mero. Como diría el pastor Armando, el papucho de papuchos. Y todo esto surge, sí, de esos malos deseos y que está en el corazón. Todas estas guerras, contiendas, todo esto surge, pero también surge de la frustración, ¿no? Codiciáis si no tenéis, frustrados. Entonces viven es pendiente de lo que no tienen. Y como no tienen, entonces están más atentos de lo que quieren llegar a tener. Y para eso hacen lo que sean, porque son hedonistas, ¿no? Codiciáis se refiere a un deseo ardiente, incontrolado, ¿no? Para obtener, ¿no?, con un deseo desmedido lo que yo quiero, abandonando aún lo que puede ser mejor. Codiciáis, búsquelo, epitumeo, del griego, ¿no? Entonces, mi amado hermano, la palabra matáis aquí pues habla ciertamente del griego pouneo, que significa un odio intenso. Matáis. Entonces tenga mucho cuidado cuando le dice a alguien, lo odio, lo llegué a odiar o lo voy a odiar. Tenga mucho cuidado, hermano. Sea cuidadoso. Eso está bien para un principiante, tal vez de la palabra, que no esté enseñando, analfabeto o ignorante también de la escritura, porque pues el griego no le alcanzó, ¿no? Pero para eso estamos, para poder explicar con rectitud, con transparencia. Pero guarde, hermano, de decir odio, le voy a odiar o le odié, porque eso ciertamente es sinónimo de matar. O
sea, es considerado como un homicida, ¿sí? Por eso dice, y ardéis de envidias, epitumeo, de un fuerte deseo, de un resentimiento, ¿no? Deseo y resentimiento, pero que conduce, ¿no?, ciertamente a algo que quiere alcanzar, ya sea el que sea reconocido, ya sea el que se salga con la suya, ¿no? Yo qué hice, pero tiene un deseo tan tremendo, ¿no? Dice, ardéis de envidia, ¿no? ¿No? Envidia que hace como referencia, recuerdo tanto a los celotes, ¿no? Eran celosos, también hace envidia aquí a celo, ¿no? Hermano, este tipo de situaciones realmente son reflejos de la vanagloria de la vida y eso caracteriza, es una pasión terrenal, animal, diabólica, ¿no?, que busca solamente satisfacción personal. Pero ¿y qué repito de los creyentes? Pero ¿y qué repito? Bueno, de los que asisten a una iglesia. Porque se da, hermanos. Esto se da. Estoy haciendo Santiago y cada vez que repaso y leo, digo, Dios, pero es que es como tan evidente, ¿no, hermanos? Tan evidente, ¿no? Se hace tan claro cada vez la palabra. Así que, mi amado hermano, el creyente verdaderamente que dice y cuenta con el Espíritu Santo, ¿no?, aparte de la gracia, el creyente entonces es un creyente dotado verdaderamente por Dios para hacer frente a cualquiera de estas situaciones, ¿no?, y impidiendo realmente que en su vida viva esto, que en su vida se haga expresivo el pecado, de obedeciendo a las pasiones, ¿no? Pasiones que son propias de una naturaleza caída, hermano. Y más bien se identifica con Cristo, y esto por medio de la cruz. Porque la carne también hace referencia, ¿no?, a pasiones. Pasiones, referencia a la carne. Y para eso está la cruz, para que sean allí crucificadas. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Has sentido algo de esto? Vaya a la cruz. Si eres creyente, genuino, verdadero, y algo está atravesando tu corazón hoy, ve a la cruz. Y Él, que es bueno, fiel y justo, te perdona, te lava con su sangre. Porque recuerden, Él ha sido nuestra propiciación, nuestra redención, nuestra expiación, nuestra justificación. Hemos sido declarados justos y no es que hayamos sido declarados sin deuda, no, justos. Teníamos una deuda, pero otro pagó por nosotros. ¿Sí me hago entender? Teníamos una deuda. No es que nos han dicho, el juez dijo, no, usted ya no tiene una deuda. No, es que por usted pagó otro. ¿Sí? Por usted pagó otro. A partir de que el otro pagó, ya usted es sin deuda. Pero no es que usted haya sido declarado sin deuda por usted. Fue que otro pagó. ¿Sabe quién? Cristo. Pero mientras en tu corazón, hermano, des muestra de ese tipo de contienda, de pleito, de resquemor, de resentimiento, de amargura, hermano, estás en deuda. Estás en deuda. Pídele al Señor, Señor, paga por mí esto. Tú ya pagaste por mí esto. Así que yo voy a la cruz y dejo allí esto. Ahora, todo esto, ¿no? No tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Eso se espera de un deseo mundano, de un impío que no se controla a sí mismo, que también es egoísta. Pero ¿y qué de algunos asistentes o miembros de la iglesia? Que viven pidiendo más y más y más. Otros que piden y piden y piden y no reciben. ¿Pero por qué no reciben? Porque quieren gastar en sus propios deleites. O sea, su vida no es para Cristo. Su mente no es para el estudio de la palabra. Su actividad no es para el servicio de la iglesia, ¿no? Su tiempo no es de oración. Amados, por eso es que dice, no tienen porque no piden. ¿Sí? Dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahora, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora, ese deseo incontrolado, ¿no?, hace, hermano, que
que no se pida, porque dice, ¿por qué no pedís? No, escuche, usted pide, pero primero examínese por qué pide. Porque no va a recibir. Primero examínese. Porque si lo que usted desea, hermano, tiene raíz o fundamento hedonista, o sea, para sí mismo, olvídate, vas a vivir frustrado. A menos que te alejes, y bueno, el diablo puede tener todo un portafolio de opciones. Y qué mejor que alguien se aleje de la iglesia, que después resulte hablando mal de la iglesia, de los pastores, diciendo cosas terribles, ¿no? Porque el diablo es experto en eso, ¿no? Y pues a cambio, pues recibes recompensas, porque él recompensa también, él recompensa. Pero el precio de eso son almas. O sea, otros que se alan, otros que resultan yéndose también, ¿no? Porque son contaminados y han sido intoxicados por este tipo de parroquianos. Así que, mi amado hermano, tenemos que tener mucha claridad cuando al momento de actuar se refiere nuestra conducta, nuestros esos viejos hábitos culturales, sociales, derribarlos, porque eso es del mundo. Eso es como amar el mundo. Si usted está anhelando que el Estado le dé, eso es anhelar el mundo, hermano. Por eso es que muchas naciones caen bajo el yugo de terribles opresores, porque la gente cambió libertad porque le tengan el vientre satisfecho. Y con el tiempo, ni libertad ni vientre satisfecho. Es terrible, hermanos. Yo no sé, es terrible. Es una cosa horrenda. Es de lo más diabólico que yo he visto. Y lo peor de todo es que pastores se confabularon para ese tipo de situaciones. No, yo no. Yo como no tengo, hermano, ninguna afinidad política, ni vivo de políticos, ni estoy involucrado en política, y la iglesia en sí de por sí es apolítica. Aquí no le hacemos campaña a nadie. Aquí la única campaña que le hacemos a un político es en oración para que se arrepienta y se aleje de su corrupción. Esa es la única campaña en la que nos hemos propuesto. Todos los días, 4, 5 y 6 de la mañana. Señor, políticos corruptos que se arrepientan. Políticos que medran, que están falsificando, políticos que son mentirosos, aparentes, ¿no? Que se mantienen quejando. ¿Cómo es posible que se le pague a un senador 35 millones de pesos para que esté demandando al Estado todo el tiempo? Qué inútil, que es de los más inútiles que puede haber en este tiempo, hermano. Que porque lo miran, no lo miran, no, están para proyectos de ley. ¿Dónde están sus propuestas económicas, financieras? No hay. Entonces, para que se dé cuenta, hermano, ¿por qué vas a cambiar vientre por la verdad? Por el amor de Dios, eso es mundo, hermano. O sea, ir detrás de un puesto, de un cargo, dependiendo de un político. Ay, hermanos, eso es del mundo, hermano. Del mundo, del mundo. Cuando nos dijeron a nosotros personería jurídica, dijo, ¿y usted tiene palanca, pastor? Le dije, sí, arriba. Mi rey de gloria que todo lo sabe. Porque siempre están buscando la mordida, ¿no? Para lo de la personería jurídica y se la sacan y es con la presidencia directamente. Y el Ministerio del Interior le dice, no necesito nada de eso, hermano. Dios sabe que le amo. Y yo sé cuál es al Dios al que le sirvo. No la necesito. Pues sí, duramos 3 años trabajando arduamente. Nos devolvieron todas, fueron alrededor de unos 400 folios y nos devolvieron alrededor de unas 5 o 6 veces tal vez. Pero al final, hermanos, un día de un mes de junio dijeron su personería. Entonces, a depender, hermano, de lo espiritual, a aborrecer lo que Dios aborrece. Y amar lo que Dios ama, hermanos. Por el amor de Dios, hermanos. No podemos ser creyentes que tienen cierta fricción, cierta afinidad, cierta amanguabilidad con la mundanalidad. No podemos ser de esos, hermanos. Porque el mundo es arrogante de por sí. El mundo se aprecia a sí mismo. El mundo desprecia a Cristo. El mundo desprecia la cruz. Por eso dice más adelante Santiago, oh almas adúlteras. Cuando habla de adulterio, bueno, aquí no se está hablando de una infidelidad sexual,
pero sí una infidelidad espiritual, ¿no? Una infidelidad espiritual. Ezequiel lo habló directamente, ¿no? En Ezequiel 16:32, cuando tuvo que describir en su momento a Judá como una mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. Hermano, adulterio espiritual es eso. Es que tú tienes esto, hermano, pero teniendo esto, su vida espiritual, su casa espiritual, vamos a hablar de casa, una metáfora, casa espiritual. Esto donde tienes tú que habitar, aquí tú tienes que habitar, acá, hermano. Recibes ajenos, o sea, recibes cosas del mundo. No, hermano, no, por el amor de Dios. Entonces alguien me preguntó, pastor, ¿es diabólico, es satánico disfrazar al niño de ovejita, de corderito? Es del mundo. Y en la época de los druidas lo que hacían era quitar la piel de los animales, se forraban en la piel de los animales con sangre, porque hacían pactos de sangre, supuestamente porque sus dioses les iban a dar el poder de los animales. Y usted preguntándome que si lo disfraza de pollito, hágame el favor, hermano, coja oficio. O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra? Esto no es un tema de si estás con Dios o estás sin Dios, no. O estás con Dios o eres enemigo de Dios. Aquí no hay términos medios. No se engañen. No se engañen, hermanos. No se llame ninguno a engaño, hermano. No se llame ninguno a engaño, hermano. Por el amor de Dios, no se llamen a engaño. Por eso es que muchos viven frustrados. Tienen unos deseos y sus propios anhelos en su alma que no les importa guardar resquemor y amargura con el que sea. E irrespetan al que sea. Eso no le interesa si es servidor o es pastor. Yo, mi punto de vista, el mío. No, hermano, para eso está la cruz. Por eso es que las oraciones son sin respuesta. Y después preguntan, ¿y por qué será, pastor? Pues examínese, hermano, examínese, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Personas que se unen a la iglesia, ¿no? Pero no tienen una relación personal, particular, a través de la oración, del estudio de la palabra, de la congregación. ¿Qué es eso? Yo ayer les decía, hermanos, usted no se siente a gusto en su trabajo y habla mal de su jefe, retírese, váyase, hermano. Búsquese otro empleo. De pronto es que es una empresa muy chiquita para usted. De pronto es que su jefe se ha sacrificado menos que usted. Y usted se cree muy sacrificado para hacer y deshacer. Váyase, busque otra empresa. Busque otro jefe, pero no hable mal de su jefe ni de su empresa. Porque su salario lo echará y caerá como en saco roto. Porque eso trae maldición, hermano. ¿Sí? Usted no está a gusto en la institución en la que estudia, porque le parece que su profesora de macroeconomía es una mensa, ¿no? Habiéndole ya, teniendo todos los créditos para ser la maestra en su momento. Y su institución le parece que es de poca monta, porque usted irá a estar no sé, con los hermanos Rockefeller y los primos Richelieu estudiando, tal vez en IMT o no sé, o en Harvard. Hermano, entonces retírese de su universidad. Y no hable mal de su universidad, ni hable mal de su colegio, ni hable mal de sus profesores. Que la iglesia, usted es demasiado teólogo, tal vez es demasiado sofos, ¿no? Sofos del griego sabio. Tal vez eres demasiado sofos. Y esta iglesia pues te quedó chiquita, hermano. No es la horma para ti. Y este pastor es un inútil y no es la horma para ti. Hermano, mejor vete. Haces más bien yéndote que quedándote y hablando mal. ¿Sabes por qué te lo digo? Por ti mismo. Porque eso trae condenación. Eso Dios lo aborrece. 6 cosas aborrece Dios. Aún y hasta una más. Entonces, amados, hay que ser muy cuidadosos, hermanos.
Y eso es una mentalidad de mundo, eso es tener amistad con el mundo. ¿Sabe qué significa amistad? Amistad viene del fileo. Fileo significa, escuche, en este texto, fileo significa una relación muy estrecha. O sea, cuando una persona piensa así, como le acabo de mencionar, de escribir, es porque tiene un afecto muy intenso, estrecho, profundo por el mundo. Y el mundo que le ofreció en su momento, ¿cómo creció? Con una estructura mental, ¿no? Y en una estructura mental compuesta por estructuras y hábitos sociales, culturales, educacionales, de formación. Y creen que llegan a la iglesia y la Biblia tiene alguna afinidad con eso. No, hermano, olvídate. Dios no va a poner, no va a permitir que sus tesoros estén puestos en un fundamento que no es el de Él. Y para que Él ponga tesoros y el fundamento que es de Él en nosotros, primero tiene que deshacernos a nosotros para después poner este fundamento y sobre este fundamento que crezcamos. Pero primero nos tiene que deshacer. Y eso, ¿cómo es? ¿Qué instrumento hay? El más valioso y el más precioso y del que menos se predica, la cruz. ¿Ya la cruz? Muera, hermano. Muera. Sí, hermano, muera. Santiago es muy claro. O tienes amistad, o eres amigo. Amigo es filos, Philo, filos, para referirse a una relación muy cercana, personal. O sea, si tienes un afecto muy intenso y profundo por el mundo y tienes una relación muy personal con él, pues quédate allá. Pero a la iglesia no, hermano. Ahora, si el tema es que está ese deseo y es muy intenso y hay en tu corazón algo porque el Señor habla y a través de una enseñanza como esta o de un libro, de la palabra, ¿no? Hermano, una recomendación, ve a la cruz. Amén. Amén. Así que los verdaderos amigos de Jesucristo son quienes no solamente lo han recibido como Salvador, sino también como su Señor. O sea, no solamente como aquel que lo rescató, sino también como su gobernante. Y si Él es nuestro gobernante, compartimos su causa y su interés, sus objetivos. ¿Sí? O sea, ¿qué te quiero decir? La causa, el interés y los objetivos de Cristo son los míos también. Son los míos, ¿no? Y la palabra es muy clara. Y aquellos quienes verdaderamente le aman, también se aman unos a otros. ¿Ya? Son los míos. Y es la misma misión, el mismo objetivo, los mismos intereses. ¿Cuál? Ir y hacer discípulos. ¿Cuál? Que la palabra corra. ¿Cuál? Que yo sea un canal de bendición para otros. ¿Me estoy haciendo entender, amados hermanos? ¿No? Que seamos canal de bendición. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Amén. Entonces, ¿cuánto amas el mundo? ¿Cuánto amas a Cristo? Voy a hacerte una pregunta, verdadero creyente, o asistente de la iglesia, o no creyente. Cabría preguntar hoy entonces, ¿amas tanto a Jesús? ¿Amas tanto la oración para relación? ¿Amas tanto el estudio de la palabra para transformación? ¿Amas tanto la iglesia para formación? ¿La amas tanto? ¿Amas tanto esto como el amor que dices reclamar? Porque es que son bien hedonistas muchos. ¿Y dónde está el amor? La pregunta, ¿y dónde está el tuyo? ¿Dónde está tu amor por la oración, por el estudio de la palabra, por la congregación? ¿Dónde está tu amor por la relación?
¿Dónde está tu amor por ser transformado? Transformación, y esto por la palabra. ¿Dónde está el amor por la formación? Y esto la congregación. ¿Dónde está? Tú que reclamas amor todo el tiempo. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está el tuyo? ¿Dónde se nota el amor tuyo por la oración, el estudio de la palabra, la congregación? ¿Dónde se nota tu amor por la relación, por la transformación, por la formación? ¿Dónde está? Ah, ya. Las estructuras del mundo. Amas todavía al mundo porque mantienes reclamando. ¿Y dónde está el amor? Y algunos, como un pretexto de ver a ciertos hermanitos, ¿no?, de la iglesia, dicen: "Ay, no me parece, ¿dónde está el amor?". No, no es el amor por ellos, es el amor que reclama para él. Es tan egoísta, tan egocéntrico, tan hedonista, o almas adúlteras, que pone a otros para él reclamar lo que es de él. Del mundo, hermano, ¿no? Y cuando hablo del mundo no se está refiriendo a la tierra, al universo físico, no, sino a una realidad que es espiritual. A algo que verdaderamente hoy, mundo, está dirigido es por Satanás. Y Satanás se enfoca todo y desarrolla todo su plan en el hedonista, en el que se mira a sí mismo, en el que se mantienen sus valores y costumbres de humanidad caída, ¿no? Como alguien, ¿no?, dijo: "Yo soy muy recto, muy correcto, yo pago al día, no le debo a nadie un peso, yo soy demasiado correcto, me molesta que me deban, que no me paguen cuando pido, que no me molesta y soy muy puntual y me molesta porque soy estrictamente correcto". Pero es homosexual. Y lo peor, se le resultó comprobando que era un pedófilo. Y así hay muchos, así hay muchas, muy correctas pero lesbianas. O sea, en el fondo corrompidos, corrompidas. Hermano, eso es del mundo. No, si se han de notar ciertamente los principios, los valores, honradez, rectitud, diligencia, transparencia, integridad, pero que sean bíblicamente entendidos. Y esto porque has muerto a tu propio yo, a tu humanidad, y evidencias verdaderamente que no hay amistad ni entre lo que tú eres y el mundo, que no hay amistad ni entre lo que tú piensas y el mundo, en cómo tú actúas y el mundo, que eres completamente enemigo del mundo. ¿Por qué? Porque eres amigo de Dios, porque eres un hijo de Dios. Por eso dice la palabra: ¿o pensáis que la escritura dice en vano? Cuando la persona ama al mundo y está siendo alada por el mundo, no presta atención a las escrituras. No le interesa el estudio, ni escudriñar, ni que su fundamento sea la escritura. No, con una que otra frase que se encuentra, digo, los teólogos del teclado, eso sí mantienen buscando al que sea, con tal de las indirectas, de encender el fuego, con tal de las guerras, buscan al que sea, hermano. Eso sí, siempre reclamando amor. Pregunta: ¿y dónde está su amor? Por la oración, por el estudio de la palabra, por la congregación. ¿Dónde? ¿Dónde? Si hasta el orar le cuesta, hermano, se duermen hasta en una puntilla. Negligentes, apáticos, pusilánimes. De esos hay también en la iglesia. Reclamando amor todo el tiempo. ¿Y dónde está tu amor por el servicio? Reclamando para ellos. ¿Y dónde está tu compromiso? Porque algunos creen que compromiso es conmigo o con la iglesia. No, ¿dónde está tu compromiso por mostrar a Cristo? ¿Dónde está? Tu compromiso no es conmigo, hermano. Yo no soy Dios. Yo soy falible, soy limitado. Si me quiere llamar inútil, también inútil. Pero ¿dónde está su compromiso, ciertamente, con reflejar a Cristo, con mostrar a Cristo? Muestra a Cristo, hermano. Hermana, muestra a Cristo. El Espíritu que ha hecho morar, el Espíritu es aquí no es el Espíritu Santo. Aquí se está refiriendo ciertamente a ese espíritu hedonista que de alguna manera el Señor cuando de alguna manera aparta o resiste al soberbio, empieza a habitar. Es un espíritu hedonista, o sea, un espíritu rebelde, lo entrega. ¿Usted quiere eso? Atéstese. Ahora,
de la forma que algunos y muy buenos comentaristas han interpretado el versículo, de todas maneras Santiago parece estar diciendo que los incrédulos que están permanentemente en estado de conflicto espiritual con Dios no solo son sus enemigos, sino que también reflejan enemistad cuando no aceptan que hay un Dios. ¿Tú has entendido? Pero ¿y qué entonces del creyente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, resiste Dios a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo es el pecado fundamental del hedonista, del que se mira siempre a sí mismo. No le importa dejar lo que sea. Él va por lo de él. Por lo de él. Y piensa siempre, él, soy yo. Ya sea por una cosa o por la otra. Él, no le importa nada. ¿No? Entonces, mi amado hermano, soberbio, ¿no? Está asociado a jactancia. Entonces se jactan. 6 cosas aborrece el Señor, dice el escritor en Proverbios, y aún 7 abomina al interior de su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Dios clasifica a los soberbios junto con los asesinos y dice que es abominación para con el Señor. Entonces, mi amado hermano, sin embargo, Él da gracia ¿a quién? ¿A quién? A los humildes. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, dice la palabra. Apúntese esta que es bien, bien linda cuando la encontré. Bien, bien linda, apúntesela. Pero no tengo la otra mano. Ah, bien, déjame ver acá. Déjame ver acá. Termino ya porque me están haciendo caras. Isaías. Aquí está. Ah, es que es bien linda. Yo mismo hice todo lo que existe. Todo es mío, el Señor ha dicho. Pero este es a quien aprecio. Ponle cuidado. Es bien lindo, ¿no? Esto es para privarse. Esto es para hincarse y llorar un buen rato. Escuche, yo mismo hice todo lo que existe. Todo es mío. El Señor lo ha dicho. Pero este es a quien aprecio. La persona pobre con un espíritu abatido que tiembla ante mi palabra. ¿Sabe qué significa temblor ante su palabra? Que reverencia su palabra, que se hinca ante su palabra. Bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro Rey Santo. Una vez declarando, una vez más, Señor, proclamando una vez más, declarando una vez más como está en tu palabra, como lo describe el apóstol Pedro, que tú eres un Dios de toda gracia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos, mi amado Señor, lo que significa verdaderamente que nuestra centralidad seas tú, Señor. Ayúdanos, bendito Rey Santo, Padre. Y aquellos que mantienen en luchas, en conflictos espirituales, en la intimidad de su alma, Señor, dale la fortaleza. Por favor, amado Rey Santo, asísteles para que verdaderamente puedan vivir conforme a los principios y a las verdades eternas. Señor, a cada hermano, cada hermana, cada familia que tuvo la deferencia, la buena voluntad, pero también el deseo de crecer y aprender, Señor, les bendigo en el nombre de tu Hijo amado Yahshua. Gracias, bendito Rey Santo. Una vez más, Señor, ¿cómo no, Padre? ¿Cómo no, Señor, declarar que tú eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo? En Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga, les guarde. Como siempre, para mí ha sido un privilegio, de verdad, exponer la palabra. A todos ustedes que diezman, ofrendan y hacen llegar sus donativos, mi gratitud. Bendiciones a todos. El mejor fin de semana. Nos vemos el domingo a las 9 de la mañana. Una enseñanza muy especial, derribando al gigante. Bendiciones.